Hola, continuando con el tema de herramientas básicas de la calidad, hemos agregado el diagrama de flujo y hoy vamos a explicar un poquito acerca de esta herramienta. El diagrama de flujo eh, es una representación gráfica que nos permite analizar las diferentes fases o pasos de un determinado proceso, procedimiento y poder identificar, ¿no?, aquellas posibles causas que pudieran estarse generando o atorando eh, en determinado punto de ese proceso, actividad principal o procedimiento, actividad muy específica, ¿no? Entonces, el diagrama de flujo facilita la comprensión porque es una representación gráfica y básicamente nos permite identificar áreas de oportunidad para poder ir revisando, ¿no?, paso por paso. Entonces, la simbología que utilizamos en los diagramas de flujo, eh, aquí voy a presentar una simbología eh, básica que también podemos encontrarlos en algunos textos de administración de empresas o también en algunos libros básicos de computación. Entonces, encontramos un rectángulo y este rectángulo es usado para mostrar una tarea o una actividad. Cada vez que nosotros en el diagrama eh, identifiquemos o queremos que se quiera mostrar una tarea o actividad, vamos a utilizar el rectángulo, ¿no? Eh, Tenemos el rombo y el rombo representa una toma de decisiones. Vamos a ir ubicando. Voy a bajar para que puedan ustedes ver cómo se van aplicando estos símbolos, ¿sí? Tenemos en primer lugar este símbolo que es el inicio y el fin. Y como les decía, las flechas nos van marcando la dirección que sigue este flujo de información. Y aquí tenemos lo que sería la primera actividad, el primer rectángulo, y se especifica por medio de esta leyenda a qué se refiere esa actividad, ¿no? Entonces, este es un diagrama de flujo del departamento de guest service de un hotel. Entonces, inicia el proceso. Se atiende la primera llamada. En este caso, es el proceso para atender una llamada telefónica y darle seguimiento al servicio, ¿no? Entonces, se atiende la llamada, se identifica con el huésped, se pone a la orden del huésped. Tenemos 3 actividades, ¿no? Y los vamos conectando con flechas, pero vamos a encontrar después una primera toma de decisiones que se genera con una pregunta, un cuestionamiento que responde a un sí y a un no. Son solo unas pequeñas dudas. Si nos lleva a un no, nos está llevando también a una actividad, a una acción. Si no son pequeñas dudas, se toma por escrito el requerimiento. Si es sí, se otorga la atención y se despejan dudas. Entonces, aquí si se dan cuenta ya tenemos 2 símbolos, el rectángulo y el rombo. Bajamos, subimos y vamos a encontrar también otra figura que, bueno, esto que es lo que les decía, lo que sería el inicio y el fin, que bueno, ya lo marcamos ahorita al identificar ese procedimiento. Tenemos un triángulo invertido que significará almacenaje de elementos, perdón. Pueden ser documentos, o sea, todo lo que tenemos que archivar, tanto física como virtualmente. Entonces, se utiliza ese triángulo invertido. Ahora, ¿qué representa ese circulito con un número o una letra? ¿Qué pasa cuando se nos termina la hoja? Ya sea en la parte, mm, hagan de cuenta que estamos trazando el diagrama, ¿no? Y se nos termina la hoja, pues prácticamente tendríamos que, por ejemplo, si en este momento aquí se terminara la hoja, tendría yo que marcar un conector para poder seguir ejemplificando este diagrama, ¿no? Entonces son conectores y dentro del conector voy a utilizar letras
o números. En este caso, por ejemplo, resulta que se me termina la hoja y lo que hago es conectar uno y en la siguiente parte de la hoja, o puede ser a veces en la misma hoja, sino que ya se terminó, voy a también iniciar la conexión con uno para que yo pueda saber de dónde viene y poder entender, comprender mejor el flujo que lleva este diagrama, ¿no? Entonces es un conector. La flecha, la dirección que lleva ese diagrama de flujo. Y esta, yo la llamo la carpeta mordida, este, que es un símbolo que nos permite generar un documento, un escrito. Es cuando elaboramos algún documento, ya sea de forma presencial escrita o también en medios virtuales. El solo hecho, por ejemplo, de mandar un tweet, o sea, elaborar un tweet, elaborar un mensaje de texto, estamos generando un escrito o un documento. Este cilindro representa una base de datos. Por ejemplo, en el caso de una empresa, su sistema o sus registros representan bases de datos. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos analizando nuestra actividad escolar, nuestra base de datos pudiera ser nuestro blog o el espacio donde estamos almacenando esa cantidad de datos. Claro, aquí nos tendríamos que apoyar con otros símbolos como es el almacenaje, que es cuando suben ustedes el archivo, pero también con la generación del documento, que puede ser en Word, en PowerPoint, o sea, es simplemente están generando el escrito, pero que va a haber una base de datos o un espacio donde se va a ir almacenando. El mismo Facebook es una base de datos, ¿no? Las redes sociales son bases de datos, YouTube es una base de datos o espacio donde se concentra información, ¿no? En una empresa, pues encontramos los sistemas, tanto para atención al huésped, al cliente, como los sistemas contables. Y esta D representa una espera. Muchas veces en las actividades entre actividades tenemos que marcar pequeños recesos o esperas, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos nuevamente en sus actividades escolares, podemos marcar el traslado o tomar un receso con esta D, ¿no? Entre actividad y actividad. Entonces lo que hacemos es marcamos la actividad, viene la flecha y después le ponemos la D como especie de espera. Entonces vamos a encontrar, regresando a esto, las tomas de decisiones se van a ir dando conforme se vaya desarrollando el flujo. Este diagrama, por ejemplo, nos está marcando la atención de una llamada telefónica y prácticamente estamos hablando de dos rombos, dos tomas de decisiones y prácticamente se están generando conexiones de actividades, ¿sí? Y básicamente, por ejemplo, acá se canaliza el reporte al departamento que le compete atender la petición. Aquí podría ir una espera. Aquí le marco una D. Aquí en la parte intermedia, la flecha, la D, la flecha, conecto. Y porque hay un tiempo de espera en lo que el departamento atiende la petición. Y se da por terminado el proceso. Entonces, para efectos del ejercicio, yo les he pedido que utilicen todas las herramientas, todas las simbologías para poder desarrollar ir aplicando a un determinado eh, caso, ¿no? Que ya se había planteado como tal y básicamente de eso. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo trabajarlo en Word, puedo trabajarlo en PowerPoint, puedo trabajarlo en el programa que considere. Había recomendado hacer uso de Kaku, les había comentado. Tenemos 14 días, según veía, para poder utilizar de forma gratuita la herramienta. Entonces, tenemos aquí herramientas
que podemos usar, como lo es el diagrama de flujo. Aquí depende del tipo, como quieran, y la espina de pescado. Entonces, si tienen oportunidad de trabajar en línea esto, el Kaku es una buena herramienta. Existen otras, solo que ustedes deciden cuál es la que más les convence, y de esa manera eh, se pueda desarrollar el ejercicio. Por mi parte es todo, y continuamos con la siguiente herramienta. Gracias.